la bandera de Sabadell, con todo lo que significa. Es la bandera que nos une como ciudadanos y ciudadanas de Sabadell. Sé que aquí hi ha molta gent que no sou de Sabadell, pero que también queréis esta ciudad. Sé que Sabadell para vosotros también es un referente, y permitirme que con todo el orgullo, todo el honor, este año pueda también lucir en la romería la bandera de Sabadell, como siempre luce de Nuestra Señora. Quisiera en nombre de la ciudad que la aceptaréis con todo el cariño como yo he adoptado. Soy capaz de ello. Para nosotros es una gran satisfacción y un orgullo poder tener la bandera de nuestra ciudad. Gracias. Buenas tardes. Antes de pasar la palabra al señor obispo, quisiera agradecer a todas las hermandades que habéis venido de las diócesis el esfuerzo de estar aquí esta tarde, daros las gracias por acompañarnos y sobre todo por acompañar a esta hermandad de Sabadell, que como todos sabéis es la primera hermandad, la primera que se funda de migrantes en la diócesis de Barcelona, la antigua diócesis, desde que hubo la partición, en el año 1952. Esto no es muy conocido, pero es una realidad que creo que hay que valorar. Estoy contento porque después de un par de años que el acto este de la Gloria de María había tenido un poco de dudas, pues parece que este año pues, se reafirma. Y dicho esto, pues vamos solamente pasar la palabra al obispo de Terrassa, José Ángel Meneses, que todos conocéis, agradecerle que una vez más esté con nosotros. Hace 2 años ya lo estuvo también en el Via Crucis. Es de aquellos obispos que hay que decir que antes de pedírselo ya pues dicen que sí. Uno se siente muy a gusto porque se siente valorado, de verdad, no como persona, sino me siento valorado como cofrade, y nos sentimos valorados las cofradías cuando vemos que responde a las peticiones. Y nada más, que seguro que igual que pasó en aquella ocasión allí en Martorellas, la charla será amena, será distraída, será sobre todo provechosa. Os dejo con él. Buenas tardes a todos. Un saludo al Consejo General de Hermandades y Cofradías de las 3 diócesis, Barcelona, Terrassa y Henares. Un saludo también al Padre Francisco, que es el párroco de esta parroquia, que nos acoge, a la hermandad anfitriona de este acto, que es la Hermandad de la Fuensanta, y también a la Hermandad de la Fuensanta de Alcaudete de Jaén, que nos acompaña. Y esta tarde, pues yo os diré qué podemos decir de las glorias de la Virgen. Pues son las glorias de nuestra Madre del Cielo, y se agotarían todos los calificativos y todas las reflexiones y todos los piropos, y nunca llegaríamos a concederle todo lo que merece. Nosotros tenemos un organismo con una cabeza, tronco, extremidades, con un cerebro, un corazón, unos pulmones, un hígado, unos riñones, un estómago, unos ojos, unos oídos, una boca. Es decir, en el cuerpo hay múltiples miembros y tiene que haber una armonía entre ellos. Si nosotros decimos, como la cabeza es muy importante, buscamos una persona que tenga una cabeza de 1 metro, dices, no, es muy importante, tú quieres una cabeza muy grande, pero eso es una dificultad, no un acierto. O un corazón que fuese desmesurado, ni más ni menos de lo que le corresponde. Encontrar a cada uno su lugar, su medida, y en ese sentido saber centrar nuestra vida espiritual con un fundamento teológico importante y con una devoción y un cariño también al máximo nivel, pero centrar bien teológica y espiritualmente la figura de María en nuestra vida y en la Iglesia. Después lo que haríamos es contemplar 3 aspectos del misterio de María, 3 aspectos, y después tomar también como 3 ejemplos de aplicación para nuestra vida, porque no se trata solo de contemplar o de reflexionar o de estudiar. No, eso hay que llevarlo a la vida y tiene que traducirse
en un cambio en nuestra vida, es recordar el aspecto principal y fundamental de María, que es su maternidad divina, su maternidad divina. En cuanto a la ubicación de María en nuestra devoción personal y en la vida de la Iglesia, hay un texto del Papa Pablo VI, que después del Concilio Vaticano II escribió una exhortación apostólica muy importante, Marialis Cultus, que ya conocéis. Y el Papa nos decía que nos exhorta a profundizar en los aspectos doctrinales, a fundamentar el culto a María con solidez doctrinal y siempre entroncando a María en el misterio de Cristo. Cuanto más amor tengamos a María, más amor a Cristo y más amor al Padre y al Espíritu Santo. Y es lo mismo, cuanto más unidos estamos a Cristo, más amamos también a su Madre. Pues en este contexto y en este conjunto y en este ambiente, digamos, y en esta disposición y actitud, hoy nosotros contemplamos en primer lugar el misterio de la maternidad divina de María, que es el misterio clave. María tiene como 4 gracias de Dios. Las glorias de María, ¿cuáles son? Pues los dones que Dios le ha dado, que son los dogmas de fe: la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la Asunción a los cielos, que es siempre virgen. Ahora, esos 4 misterios de fe, esas 4 glorias de María, ¿cuál es el eje principal? ¿Cuál es el misterio que es como la clave y la explicación de los otros? Pues el hecho de ser Madre de Dios, la maternidad divina. Sería incompatible que María, si es Madre de Cristo y Cristo es Dios y por tanto María es Madre de Dios, que en María pudiese caber el ser la Madre de Cristo, la Madre de Dios, y el ser a la vez una persona contaminada de pecado original. Y aquí hay una primera lección de María, y hay una primera lección, recordad: Dios te salve María, el Señor está contigo. En el anuncio del ángel, el ángel le propone ser la madre del Mesías. Ella responde: ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá. Y ella responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, con una actitud de sierva, de servicio, y después hágase en mí según tu palabra, con una actitud de disponibilidad, de obediencia, de entrega. O a veces en las familias, en las parroquias, en las hermandades, ¿cómo es nuestra actitud? De servicio. María escucha del ángel el anuncio de que será la madre del Mesías, por lo tanto, el ser humano más importante de la historia. ¿Cómo reacciona ella? Diciendo: oh, debo ser una persona de cualidades cuando se me encarga esta misión tan importante. O a partir de ahora seré muy importante. Y ella responde: soy la esclava de este curso, la sierva del Señor. Y hágase en mí según tu palabra. Y también, permitidme, os pongo un poco como tarea, que seáis firmes en la fe, firmes en la fe, firmes. Firmeza en la fe. Firmeza en la fe quiere decir que cuando las cosas me van bien, yo soy muy devoto y creo mucho, pero cuando me van mal y tengo problemas y lo paso mal, tengo que ser muy devoto y rezar mucho también. Porque a veces hay personas que cuando otro lo está pasando mal dicen: es que tienes que confiar en Dios, pero que cuando lo pasan mal ellos, no es que se les vea que confíen mucho. Pues eso es muy fácil aconsejar a los demás, pero luego que nos cueste cuando llega la hora de la dificultad. Firmes en la fe, y transmitiendo la fe a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes, importantísimo, en las hermandades y cofradías. Lo mejor que podéis transmitir, si a vuestros hijos les podéis dejar un piso o 2 o 3 y una tierra en el pueblo o 2 o 3,
Oye, cuanto más les podáis dejar, mejor. Pero lo más importante, la fe. Disfrutando de los buenos momentos de la vida, que seguramente son la mayoría, y en los momentos difíciles resistiendo, como María. Ahí es donde debemos contemplarlo. Luego también, otra tarea que yo os pongo para este curso: firmes en la fe y transmitiendo la fe. Después, constantes en el servicio y en el amor a los más necesitados. Constantes en el servicio y amor a los más necesitados. Las hermandades y cofradías tienen que distinguirse por la fe y la devoción y el amor a la Virgen, a que sea la advocación, al Cristo, al Santo, que sea. Yo ahora os digo la fe y la transmisión de la fe, y después el servicio y la solidaridad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy difícil, de crisis económica y de dificultades. Hoy día hay una crisis económica tan dura y tan fuerte que si no hay más problemas en la sociedad y en las calles es porque Cáritas, la Cáritas diocesana, las Cáritas parroquiales, las hermandades y cofradías, grupos de iglesia y grupos de otras iglesias cristianas y también los ayuntamientos, es decir, está produciéndose una red de solidaridad y de compartir, que gracias a eso la crisis no está produciendo disturbios, porque si no, con tanta gente en el paro y con problemas, lo lógico es que hubiera dificultades. Bueno, en estos momentos de dificultad económica, hay como cristianos hemos de responder y hemos de compartir. Los primeros cristianos bien unidos en la Eucaristía, la enseñanza de los apóstoles, la oración y también en compartir sus bienes, de tal manera que entre ellos no había necesitados. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tenía necesidades, los otros le ayudaban. Así debemos hacerlo nosotros también. Y hoy día, como Iglesia católica y como parroquias y como hermandades y cofradías, en los hermanos de dentro que lo necesiten y en los de fuera, distinguirnos también por la solidaridad. Ejemplo de unidad y ejemplo de comunión. Que eso nos cuesta mucho, porque hasta en las familias cuesta mucho. A veces las familias están muy divididas y las parroquias, la gente de dentro está muy dividida y las hermandades y cofradías, pues me imagino que habrá sus cosillas a veces también, porque eso es muy humano, no nos hemos de extrañar, es que eso es muy humano. Pero hoy día es muy importante que demos ejemplo también de comunión, de unidad. María, cuando Jesús asciende a los cielos y envía a los apóstoles a anunciar el Evangelio, la buena nueva en el mundo, María está entre los apóstoles en la primera comunidad cristiana. Y María es como un vínculo de unidad, en que han estado ahí trabajando toda la noche y no han pescado nada. Jesús les dice a Pedro: remad mar adentro y tirad las redes. Señor, tú eres un maestro que habla como los ángeles y dices cosas preciosas, pero de pesca, perdona, pero somos nosotros los expertos. Y se pesca de noche, y hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y de día no se pesca. ¿Cómo nos dices que pesquemos ahora a plena luz del día? Pedro confió en la palabra de Jesús, remó mar adentro y se produjo la pesca milagrosa. Es decir, Pedro no confía en sus conocimientos, su experiencia, sus constataciones, sus capacidades, no. Confía en la palabra de Jesús, Pues a nosotros, yo me permito deciros, creo que en nombre del Señor y en nombre de María, yo os digo, comencemos este curso, rememos mar adentro en este curso y vamos a pedir al Señor que nos conceda vivir todas estas actitudes, pero vamos también a esforzarnos al máximo para vivirlas. Y yo estoy seguro que con la gracia del Señor y con la intercesión de María y con nuestra colaboración, la pesca también será abundante. Muchas gracias.